la persona que me ha llamado para hacer esta conferencia, que yo estoy hablando de hace 2 o 3 días, que no estoy hablando de hace más tiempo, pues ha sido Gemma Ruz, que me ha dicho que lleva aquí viviendo un par de años, que está colaborando con el ayuntamiento, trabajando, y me dijo que la conferencia era la prehistoria de las mujeres. Yo le dije que realmente de la prehistoria de las mujeres, pues yo no podía hablar. Yo podía hablar de Chercos y de lo que a mí yo quisiera que se hicieran Chercos, porque Chercos tiene solución. No es un pueblo maldito, ¿no? Sino creo que tiene solución. Y eso es lo que va a ser mi conferencia. Es decir, en fin, yo estuve hablando con ella bastante, por teléfono, por WhatsApp, y yo le dije que lo más importante de Chercos era hablar del patrimonio histórico y del patrimonio paisajístico. Y, en fin, esto parece ser que le gustó mucho la conversación, algunos temas, algunas fotos se las presté y las puso ayer en un programa que hizo en la tele en Almería, y creo que han pasado un vídeo, y creo que es una mujer muy decidida, enérgica, capaz, una mujer luchadora, y creo que una mujer de este tipo es lo que necesitan los pueblos pequeños. Los pueblos pequeños para avanzar y para salir del ostracismo en el que muchas veces se están. Por tanto, aprovéchense de ella, sáquenle todo el partido y únanse como puedan, porque tiene ganas, tiene fuerza, en fin. Chercos. Se puede decir que es un pueblo de la España vaciada, ese término que ahora tanto se utiliza, y que es un pueblo camino de su extinción, de su desaparición. Y seguramente no hay mucho tiempo, si las cosas no cambian, en que digan que Albanchep, Cotdar, Chercos y Líjar formen un nuevo municipio, un solo municipio que se llame Las Cuatro Villas o Los Filabres Centro o cualquier otro nombre. Hay que actuar, porque hay remedio. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de un pueblo que está condenado a desaparecer si no se produce un milagro? Me he traído el nomenclátor de las ciudades, villas y lugares y aldeas de España, es decir, cómo era Chercos en 1930, para que se hagan ustedes una idea. Los datos que ofrece el censo de aquel año dice que el pueblo se componía de numerosas cortijadas. La primera cortijada que cita es Boquera, que está a 1 kilómetro, que eran 6 cortijos, y en esos 6 cortijos vivían 24 personas. La segunda cortijada se llamaba El Campillo, estaba a 900 metros. Cuando hablamos de la distancia del pueblo no estamos hablando de Chercos Nuevo, sino de Chercos Viejo. Piense que el pueblo entonces era Chercos Viejo y las distancias que yo voy a dar son desde Chercos Viejo. La segunda cortijada, digo que era la cortijada del Campillo, que estaba a 900 metros y tenía 34 cortijos. En total, 150 personas vivían allí. La tercera cortijada era Cercado, que estaba a 400 metros y tenía 14 cortijos con 50 habitantes. La cuarta cortijada era El Cuarto, que estaba a 1100 metros, a más de 1 kilómetro, y tenía 5 cortijos con 27 habitantes. Luego estaba el pueblo de Chercos, o sea, Chercos Viejo, que tenía 99 casas, la mayoría de 2 pisos. Es normal que tengan 2 pisos cuando están en vaguada, en pendiente. Y tenía 297 habitantes, casi los mismos que tiene ahora todo el término municipal. Luego había más cortijadas todavía. Estaba la cortijada de Gasparillo, a 800 metros, que tenía 28 cortijos y tenía 91 habitantes. Estaba también la cortijada de Paletas, a medio kilómetro, con 9 cortijos y 33 habitantes. Estaba la cortijada del Rincón, a 1200 metros, con 3 cortijos, 13 habitantes. La cortijada Secano, a 1 kilómetro, con 20 cortijos, 64 habitantes. La cortijada El Soto, a 800 metros, con 47 cortijos. Esta era la más grande, con 188 habitantes, con lo menos un 60% en relación a Chercos Viejo. Y luego estaba la cortijada de La Viñica, que estaba a 600 metros, con 8 cortijos, 30 habitantes. En total, este pueblo tenía entonces 959 habitantes de hecho y 995 de derecho. ¿Cuál es la diferencia entre habitantes de hecho y de derecho? Pues muy fácil.
Los habitantes, de hecho, son los que estaban presentes en sus casas el día que se hizo el censo, el 31 de diciembre. ¿Y qué son habitantes de derecho? Son los que, teniendo domicilio en este pueblo, ya no estaban viviendo ese día, estarían trabajando en Francia, o estarían trabajando en Orán, o estarían en Argentina, pero no estaban viviendo aquí, pero seguían teniendo el derecho o el domicilio en el pueblo. De esto estamos hablando de 995 habitantes total, casi 1000 personas vivían en este pueblo. Como vemos, en el año 1930 este pueblo tenía 1000 habitantes. Hoy, según la última rectificación al padrón de habitantes del año 2022, este pueblo tiene 301 habitantes. Ha perdido 2/3 partes de su población, o más de 2/3 partes, casi 3/4 partes. Todavía en el año 1960, hace solo 60 años, tenía 972. Es decir, desde el 30 al 60, con todo lo que fue la posguerra, las miserias, solo perdió unos 30 habitantes. Sin embargo, entre el año 1960 y el año 1980, en el censo del año 1980, había bajado a 372. Es decir, esos fueron los años más duros, cuando la gente de este pueblo emigró a Cataluña, emigraron algunos a Almería y se desparramó. Mucha gente se fue para Macael, para Olula, en fin, esto se vino abajo. Yo cuando llegué aquí, ya digo, estaba el pueblo aquel, yo digo en el 89, y esto estaba de pena, de pena. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de un pueblo que está condenado a desaparecer si no se produce un milagro? ¿Se puede producir un milagro en este pueblo? ¿Vosotros os podéis imaginar que este pueblo en el plazo de 10, 12, 15 años pueda pasar a 1000 habitantes otra vez? ¿O a 2000? ¿Es posible eso? Pues es posible. Yo os voy a dar las claves para que eso sea posible. Me acuerdo, hace muchísimos años, yo conocí a un hombre en Garrucha, que bueno, Garrucha se ha tirado casi más de 100 años por tener término municipal, porque se independizó el 1 de enero de 1861 y le dieron un término municipal grandísimo, a costa de Mojácar y de Vera. Pero los de Vera fueron a hablar con la reina Isabel II y dijeron que iba a ser de Vera si le daban ese término, las partes más importantes, que Garrucha tenía que seguir siendo una aldea de Vera por todos los tiempos, ¿no? Pero finalmente los políticos le dieron la independencia y no le dieron término. Es decir, muchas de las casas de Garrucha tenían que pagar los impuestos en Vera o en Mojácar. Al final quedó un acuerdo que solamente Garrucha tenía las casas. En cuanto se salía de las casas, se subía la cuesta de la Grulla, ya era Mojácar. El campo de fútbol de Garrucha o el cementerio eran de Mojácar, ¿no? Y así se tiraron 100 y pico años. Y había un hombre ahí muy sabio, que se llamaba don Juan Jerez, y yo le decía, qué crimen, ¿no? Este pueblo sin término. Y dice, Juan, no te equivoques. Garrucha desde 1861 ha vivido muy bien, con su pesquería, con su comercio, los barcos, tal, su puerto. Es un pueblo que ha tenido un nivel de vida muy alto. Dice, el término municipal, ni siquiera la riqueza que tenga un territorio es lo importante. Por tanto, yo voy a hablar hoy también de un cambio en los esquemas de la gente, ¿no? Desaparecer, o la gente quiere que este pueblo vaya a más, ¿no? Y para ello creo que el modelo Arbolea, en el censo del 80, tenía 1.673 habitantes, pero de derecho, pero de hecho eran muchos menos, eran en torno a 1.100 o 1.200 habitantes. Y hoy Arbolea tiene un total de 4.532. Ha tenido más. Una diferencia habrá, algo habrá pasado. Más pueblo miserable y pobre que las Cortijadas, que hay que saber las anécdotas que hay ahí. Este arroyo aceituno era pobrísimo y Cortijadas de hambre, de miseria, de 4 señoritos de Albó, que eran los propietarios y son extranjeros, de muchos países, muchas nacionalidades, pero extranjeros. Y solamente el 17,21% de la población de Arboleas ha nacido en Arboleas. Hay de otros pueblos que se han ido allá a vivir, incluso gente de Almería, pero lo que son, quiere decir que han apostado por un tipo de turismo. Por tanto, vamos a ver qué soluciones puede tener Cherco. Yo creo que todo esto que yo estoy contando lo sabéis, no voy a venir aquí a enseñaros nada. Después de fracasar el tema del mármol, ¿qué es lo que queda aquí? ¿Qué queda aquí en Cherco que sea susceptible
de transformar el pueblo en unos pocos años. Ya hemos visto que la agricultura, lo que hay aquí de agricultura es puro autoconsumo. En fin, el pastoreo, pues es una práctica ya residual, pocos ganados, y eso que hay mucho pasto y mucho monte. Luego está la economía forestal, pues es verdad que este es un pueblo bellísimo, que tiene pinares y tiene encinas preciosas. Pocos pueblos tienen un valle tan bonito, que este valle donde está el pueblo es una maravilla, ¿no? Es como un Shangri-La, como la película. Pues creo, tengo entendido que hay solo 2 bares, que no hay hoteles, que el turismo rural no está bien organizado. Si Chercos subsiste, creo, si no han cambiado mucho las cosas, es porque buena parte de la población trabaja en Macael o trabaja en Olula o en Cosentino, en el sector del mármol, y bueno, pues tiene mucho amor a su pueblo y no le importa andar 20 kilómetros o 30. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Cómo transformamos este pueblo? Pues hay una solución, y esa solución, en mi opinión, es poner en valor el patrimonio histórico y medioambiental de Chercos, que es muy, muy importante. Creo que tenéis los ojos cerrados la mayor parte de la población, y los políticos más todavía. No sabéis lo que tenéis. Eso es lo peor, no saber lo que tenéis. Este pueblo tiene un pueblo que es único, que es Chercos Viejo. Y luego tiene una alcazaba islámica encima de Chercos Viejo, que es una alcazaba importante. Tiene la piedra labrada, esa piedra, esos dos moles de roca, de pizarra, que no habéis valorado. En el mundo de la arqueología, en el mundo de la ciencia, en el mundo de las universidades, empezó en el año 1981 con esa ponencia que se hizo en Italia, y luego inmediatamente en el 81, como digo, el 79, y en el 81 con la publicación por la Universidad de Murcia de estos grabados. Muy pocas cosas hay en España, y menos de grabados que tengan 5 paneles con todo lo que tiene esto, ¿no? Aquí se ve la piedra lateral con todos los grabados. Y fijaros, os lo voy a mostrar, cogió panel por panel y desarrolló así de grande, fijaros, las mujeres, todo firmado por él, porque esto él lo consideraba, y te dice si una mujer está embarazada, si un animal ha parido y se ven las parias, no sé si sabéis lo que son las parias, imagino que sí, porque soy de pueblo, en fin. El animal, este es lo que ellos dicen que era del vientre, y con una vaca que ha parido uno pequeño y tiene ahí las parias, ¿no? Los cuatro cuadrúpedos que van consecutivos. En fin, fue haciendo los distintos animales e interpretando. Entiendo que la piedra labrada es el monumento más importante de todo el Valle de la Almanzora, el más importante de sus 24 pueblos, que lo forman 2 peñascos, uno grande y otro pequeño, con 5 paneles, pues abundando mucho los antropomorfos. Antropomorfos quiere decir formas con figura humana. También los cuadrúpedos, y que haya otros muchos símbolos, círculos, herraduras, estrellas, carros de ruedas, etcétera, etcétera. Todo esto se puede decir que es aproximadamente entre el 2500 y 1500 a.C., es decir, que pillaría desde final de la edad del cobre hasta principios de la edad del hierro, es decir, en medio del Argar. ¿Y quién pudo hacer eso? Pues los neolíticos estaban muy cerca. Aquí hay 2 cuevas grandísimas en el pueblo al lado que se llama Kopdar. Esa gente se reunían ahí. Esas piedras que vemos ahí, eso es en mi opinión, es un centro de ceremonias, es un santuario, como puede ser Altamira. En Altamira son pinturas, aquí son grabados. Es una especie de ara donde se reunían pues gente de todos estos pueblos de los filabres, en sus ceremonias que no sabemos de qué, pero que ahí se reunían, y debe tener un valor increíble. Eso lo tienen que estudiar los arqueólogos, los expertos, en fin, y hacer una gran publicación en los próximos años. No podéis dejarlo mucho tiempo, y que eso tenga pues
Lo voy a contar más adelante. En fin, simplemente os quiero decir que ahí tenéis un tesoro. Un tesoro que no está en ningún sitio. Que si eso estuviera bien documentado y bien difundido, tendría aquí gente de todos lados viéndolo. Pero eso tiene que ir acompañado de otras cosas que las voy a contar después. El segundo elemento de importancia, como digo, es el pueblo de Chercos Viejos. Aparte de la belleza sin igual de Chercos Viejos, nadie viene a ver esta maravilla de sitio en medio de tirado en medio de un casi de un cortado. Es que no sé, que no pueden entrar los coches. Eso no existe en ningún lado de Europa. Un pueblo así, quizás en los Cárpatos, o no sé, o en Rumanía puede haber un pueblo de este tipo. Pero aparte de esto está la Alcazaba. La Alcazaba es una de las más grandes de la provincia de Almería. Que la central de todos esos castillos estaba en Chercos, pues estaba dominando, estaba en el corazón, en medio del valle, en fin, en un buen sitio, muy bien defendido. Pero ustedes que están viendo ahí todas las veces el castillo, y años, y pasa un año, y pasa otro año, y otro año, y cayéndose, rompiéndose, ustedes que tienen un pueblo tan precioso, tan único, y una alcazaba, castillo árabe, que nunca ha sido excavada, ni se ha restaurado nada, ni se ha reconstruido nada, y tampoco se ha estudiado nada. Lo que se ha publicado hasta ahora de ese castillo es totalmente especulativo. Bien, pues ahora que sabemos que tenemos tres cosas: la piedra labrada, Chercos Viejos y la Alcazaba. Tres cosas que no tienen otros pueblos. A lo mejor un pueblo puede tener una cosa, como Purchena tiene una Alcazaba, otros pueblos tienen otras cosas, pero tres cosas no tiene ningún pueblo. Por tanto, hay que acometer dos acciones paralelas. La primera es poner en valor el patrimonio histórico y la segunda es crear infraestructuras turísticas. Donde están los paneles son de propiedad privada, eso tiene que ser primero público. Si donde está la Alcazaba es de propiedad privada, eso tiene que ser dinero público. Está totalmente prohibida por la ley del patrimonio histórico y arqueológico que la administración gaste dinero en manos privadas, porque el privado puede decir al año, pues ahora lo hallo y ya aquí no entra nadie. No, no se puede gastar ni un duro en algo que no sea público. Lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es conseguir esos terrenos, que el origen de la civilización urbana está en la Almanzora. El yacimiento de los Churuletes de Purchena es del 4600 a.C., antes de que hubiera ciudades en Oriente. Más antiguo que el cerro de Gírsari, en fin, de todo lo que hay. ¿Por qué hay que confiscar o expropiar los terrenos? Pues, como he dicho antes, el Estado no permite dar ayudas para invertirlas en propiedades privadas. El paso siguiente, una vez que ya sean los terrenos públicos, es iniciar, bien con la Universidad de Granada o con cualquier otra universidad, un programa de excavaciones del castillo y otro de adecuación de la piedra labrada con sus distintos accesos. Y construir, ¿qué hay que construir? Pues hay que hacer un gran centro de interpretación. Es decir, un edificio que tenga pues mínimo 500 metros cuadrados. Un centro de interpretación de la historia de Chercos y también, ¿por qué no?, ya que nos ponemos para pillarle la vea a todo el mundo, de los filabres. Y lo mejor es hacerlo en las proximidades de la piedra labrada, muy cerca, no sé, a 50 o 60 metros, para que después de que la gente vea toda la interpretación del edificio y de Chercos Viejos, todo ahí puesto, pues la gente pueda ver la piedra labrada y pueda hacerse cargo de lo que es eso. Pues todo eso tiene que ir paralelo con vídeos promocionales de la historia del pueblo, de cada una de las cuestiones, hechos también por profesionales, ir este pueblo con sus vídeos y todas sus cosas a la Feria Internacional del Fitur, presentar la piedra, hacer un libro sobre todo de la prehistoria. Solamente con lo que hay publicado de la piedra y de todo esto se puede hacer un libro hermosísimo de este pueblo durante la prehistoria. Otro sobre Chercos Viejos y su Alcazaba, que se puede hacer otro libro, porque si no hay documentación no se puede hacer nada. Empezarán a surgir alojamientos rurales, hoteles, restaurantes, los fines de semana se llenará todo esto, habrá tiendas con regalos y, en fin, empezarán a crearse puestos de trabajo, que es lo más importante, crear puestos de trabajo. Quizá a Diputación y a la gente le interese crear aquí un geriátrico de 100 plazas para viejos y gente que quiere vivir en un medio natural bonito, algún tipo de residencia médica o lo que sea, ¿no?
También se podrán crear itinerarios por el medio ambiente, yendo de los paneles de aquí, en fin, de los grabados de aquí a subir hasta Taal, hay muchos, estamos hablando de 40 o 50 lugares que tienen grabados, pero ninguno como los de aquí, ¿no? Es decir, esta podría ser incluso crear excursiones a caballo para hacer el recorrido por todo esto y que se monte pues alguna empresa de esto. En fin, habrá que crear cursillos y talleres para formar a la gente, para atender el centro de interpretación, atender a los turistas, hacer las excursiones. Gente formada, que no tendrán que irse a trabajar a Macael ni a otro sitio. En fin, la tierra subirá de precio, obviamente, también el resto de los inmuebles, y todo ello permitirá, con la mejora de las infraestructuras generales del pueblo, pues permitirá que el pueblo empiece a crecer lentamente, pero ya digo que se convirtiera en un pueblo atractivo, mucha gente querrá vivir aquí, por sus cosas, por su historia. Hay mucha gente que está harta de las ciudades, está buscando dónde ubicarse, dónde pasar los últimos años de su vida, los 8, 10, 15. Hay ciudades como ya he dicho, el caso de Arboleas, en Mojácar, en Vera, en todos lados, están llegando de toda España, y ahora que va a llegar el tren de alta velocidad, pues con mucha más razón, cuando llegue el tren de alta velocidad y cualquier persona pueda estar en el Almanzora, si más se crea el ferrocarril que puede llegar hasta lo de Cosentino, quiere decir que en 2 o 3 horas puede estar una persona de aquí en Madrid, y venir de Madrid aquí en 3 horas. De esto también nos va a hablar Juan. Y por mi parte, Gemma me invitó para que os presentara o hablara un poco sobre el proyecto que estamos trabajando en la comarca, que se llama Turismo Almanzora, en el que colaboramos con 20 ayuntamientos, entre ellos el Ayuntamiento de Cherco, y que, bueno, aprovechando que se está poniendo en valor la Indala, que me parece que va a ser un atractivo bastante importante, porque seguramente vosotros no os dais cuenta, no sois conscientes de lo que llama la atención, pues Cherco Viejo y sobre todo la Piedra Labrada. Yo creo que cuando se ponga en valor, como se tiene que poner, como se ha estado hablando hoy aquí algunas cosas, como se tiene que poner en valor la Indala, pues va a ser un atractivo importante. De esos 118 recursos, 7 están en Cherco. O sea, aunque sea un pueblo muy pequeño, con poca población, sin embargo tiene cosas muy interesantes, muy destacadas, ¿no?, para poder promocionarlas turísticamente. Y como he dicho antes, cuando esté la Indala todavía tenemos un plus, ¿no?, un añadido. Hemos preparado más de 45 planes de un día y de varios días para que la gente los lea y le guste y quieran venir a experimentarlos a la comarca. 2 de esos planes tratan sobre Cherco. Hemos gestionado varios viajes para venir aquí a ver la Piedra Labrada y a ver Cherco Viejo. Al final se han cancelado los viajes porque hay un problema, y es que los autobuses grandes no entran, no pueden dar la vuelta en ese aparcamiento, y entonces hay que utilizar autobuses pequeños. Al utilizar autobuses pequeños, pues ellos nos ofertan las plazas, los viajes salen más caros, y entonces pues no han conseguido la agencia enganchar el número suficiente de personas para poder costear los viajes. Entonces, bueno, es un hándicap que tenemos, y que luego veremos que en una de las propuestas es que hace falta ampliar las zonas de aparcamiento y facilitar para que puedan venir grandes grupos. voy a descubriros a la Indala. Y os voy a contar una cosita que estamos haciendo en mi cole, que es un cole museo, y me ha tocado el Indala. Por eso quiero contar un poquito de esto. En el Monte Maimón, en la comarca de Vélez, hay muchos abrigos. Uno de ellos en la Cueva del Letrero. Y yo lo estuve visitando en abril con todos mis compañeros. En algunos pueblos, como en Cherco, podemos ver que encima de las puertas casas hay indalo. Pero el pueblo que tiene más es Mojácar.